Muy buenas tardes, soy Rosalba Mejía, directora del Museo de las Constituciones de la UNAM, y les doy la más cordial bienvenida a esta charla que tenemos cada mes en el museo. En esta ocasión abordaremos el tema de los derechos fundamentales de la niñez migrante y su contexto en México. Reflexionaremos sobre las violencias y vulnerabilidades a las que están expuestas niñas, niños y adolescentes en tránsito por nuestro país y la forma en que instituciones y organizaciones les brindan acompañamiento y procuran el respeto de sus derechos humanos. Para ello, esta tarde le agradezco y le doy la bienvenida a la doctora Sandra Elizabeth Álvarez Orozco. Muchas gracias, doctora Rosalba. Antes de empezar, les voy a presentar a nuestra invitada. Les voy a leer una breve semblanza. La doctora Sandra Elizabeth Álvarez Orozco es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, maestra en Derecho por la Universidad de Guadalajara y la UNAM. Cuenta con un máster en el Sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Es doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana de Coajimalpa, con especialidad en Derechos Humanos y Movilidad Urbana y movilidad humana, perdón. Se ha desempeñado como abogada en varios despachos nacionales y regionales y desde el 2018 forma parte del equipo de Sin Fronteras, institución de asistencia privada, donde actualmente se desempeña como directora general e integrante del Consejo Ciudadano de la Unidad de Política Migratoria y del Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Pues Sandra, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros para hablar de este tema aquí en el museo desde la perspectiva de los derechos de las infancias. Precisamente nuestra charla de hoy se titula Migrar no es juego, es un derecho, infancias migrantes en México. Pues para empezar, quiero invitar a quienes nos están viendo a través del canal de Facebook a que dejen sus comentarios y sus preguntas en el chat que retomaremos al final de esta charla. Sandra, pues empecemos por el principio, como se diría. ¿Por qué la migración es un derecho humano? Bueno, pues desde Sin Fronteras queremos agradecer esta invitación a esta charla sumamente importante y en el marco de un día sumamente relevante que es el 30 de abril, el Día de las Infancias aquí en México. Aunque bueno, sabemos que en otras latitudes se celebran en días distintos, pero pues gran parte de la importancia que queremos posicionar ante este tema tan coyuntural es precisamente la importancia de la integración, la importancia de recibir y de México de aportar esa bienvenida a las personas extranjeras que llegan día a día a nuestro territorio nacional. Y bueno, pues queremos agradecer también al Museo de las Constituciones, a la UNAM, sin duda alguna, nuestra gran universidad, a la Coordinación de Humanidades, a la Dirección General de Divulgación de las Humanidades y bueno, también a la doctora Jessica Colín que nos hizo esta invitación. Y bueno, pues voy a platicar un poquito de cómo lo vemos desde Sin Fronteras, de cómo lo ve todo mi equipo de trabajo y el equipo que represento y que, bueno, que somos una organización que ya tenemos 29 años trabajando en el tema de la movilidad humana a nivel nacional y que justamente nuestro objetivo es visibilizar el tema de la movilidad humana, como lo mencionaste hace unos momentos, Rosalba, desde la perspectiva de los derechos humanos. Y si bien la migración y la protección internacional son intrínsecos a la naturaleza humana, el movernos de un lado a otro, es legítimo pues llegar a mencionar la oportunidad de esta ambivalencia que ocurre ante las personas que están a favor de la migración y personas que están en contra de la migración. Sin embargo, para tomar una postura crítica, una postura bastante con respecto al tema, es importante adentrarnos. Así que les invito a adentrarnos en el tema, a sensibilizarnos ante la materia y definir precisamente cuáles son las causas por las cuales las personas migran, por qué las personas nos movilizamos desde nuestra naturaleza, desde que empezamos a poblar el planeta Tierra de un lugar a otro. Y el objetivo es claro, en la búsqueda de mejores oportunidades y la búsqueda de un mundo mejor. Entonces, justamente ahí donde queremos partir esta discusión, de mencionar precisamente que la perspectiva de la movilidad humana implica esto, el buscar mejores condiciones de vida. Entonces, si bien no existe un derecho absoluto a migrar, sí existe a través de los tratados internacionales de los que México ha firmado, de los que México forma parte, de entender cuáles son los derechos que protegen a las personas migrantes. Y tenemos enteramente la libertad de movimiento, la libertad de movernos de un país a otro en busca de estas oportunidades, en esta búsqueda de la seguridad, de la movilidad. Y lo menciona claramente el artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos, que toda persona tiene derecho a salir a cualquier país, incluso del propio, y regresar a él en el momento en que ella lo considere.
Sin embargo, es muy importante que partamos de la existencia de los retos y desafíos que implica para la población. No todas migramos por las mismas causas. No todas tenemos el privilegio de migrar hacia un país por vacaciones, por la búsqueda de una nueva carrera en una universidad de prestigio. Muchas de ellas, su vida, la libertad y la seguridad en países de origen corre peligro y no pueden quedarse en esos lugares. Hay que considerar que estamos hablando de personas y de cientos de miles de personas que día a día se ven aventuradas a dejar su comodidad de sus hogares, de dejar sus países de origen, que es un proceso sumamente difícil y que pues nosotros podemos juzgar o podemos mencionar claramente que las personas migran porque quieren y no es así. Todas, incluso, bueno, siempre desde Sin Fronteras hacemos un ejercicio de reflexión. ¿Qué ocurriría si en este momento estamos en la comunidad de nuestros hogares, viendo la computadora o estando en Facebook, muchas y muchas que están conectadas a través de las redes sociales, y de repente ocurre un terremoto que nos hace perder automáticamente todo, que nos hace perder toda la comunidad de nuestro hogar? Tenemos que salir, nuestra documentación, nuestras pertenencias se quedan ahí, se pierden absolutamente todo. No hay un lugar donde yo pueda vivir o donde pueda estar. Tengo que movilizarme a otro lado porque mi vida corre peligro si regreso a ese mismo lugar donde sufrí este altercado, ¿no? Esta dificultad. Entonces, en algún momento nosotras podemos llegar a convertirnos en migrantes. Entonces, queremos hacer ese ejercicio de reflexión que la vida no está comprada y que debemos de tener esa sensibilidad de atender que nos gustaría que en un tercer país nosotros fuésemos recibidos. ¿Cómo nos gustaría que las personas connacionales nos recibieran y no nos cerraran las puertas? Además de todos los retos y desafíos que esta ciento de personas se ven obligadas día y diariamente a sufrir en su vida y en su integridad, en el transcurso, en el trayecto hacia los países de destino, donde pues muchas de ellas desafortunadamente logran a perder la vida o al final de cuentas víctimas del crimen organizado o de algún otro tipo de grupo delincuencial que afecta o que puede integrar y paralizar por completo el desarrollo de su vida. Y bueno, pues justo es aquí donde en estos flujos mixtos, en estos flujos donde las personas migran, vienen desafortunadamente infancias. Y es aquí donde es riesgo de convertirse lejos de un derecho, de lejos del derecho reconocido, que es el derecho a ser niño, niña, adolescente y de ser protegido por los estados, llega a paralizarse por completo cuando aumenta una categoría de vulnerabilidad, que es precisamente la movilidad humana, y desaparecen automáticamente todos esos derechos no solamente por el territorio del país de origen, sino también por el país de tránsito y por el país de destino. Gracias, Sandra, por esta explicación, esta introducción. Cuando hablamos precisamente de estas infancias en situación de movilidad, de infancias migrantes, ¿cuáles son los derechos fundamentales de de estas personas, de estas niñeces, cuando se encuentran en situación de movilidad, cuando son migrantes? Hay algunos, ¿no?, que se reconocen en específico. Justamente las infancias en sí mismas, por su naturaleza, tienen los mismos derechos que deberían de tener las niñas y los niños en cualquier parte del lugar del mundo, ¿no? Eso hay que partir de esa perspectiva de derechos humanos que tienen las infancias. Sin embargo, sí me gustaría aterrizar un poco precisamente en el marco de esta fecha, en el marco de la importancia de que no solamente se trata de festejar, sino también de conmemorar a estas cientos y miles de niñas, niños y adolescentes, acompañados o no acompañados, que por motivos de salud, por motivos del crimen organizado, por motivo, diferentes causas, se ven obligadas a dejar la tranquilidad de sus hogares y muchas de ellas viajar de forma sola, expuestos a diferentes retos y desafíos. Sus derechos continúan y sus derechos deberían de ser justamente defendidos y protegidos, pero al final en la práctica observamos que claramente esto no ocurre y que vemos violaciones de derechos humanos hacia la población infantil, no solamente en México, sino en diferentes latitudes y que pueden ir desde una separación familiar hasta afectaciones directas a su persona. Y bueno, como tú mencionas, en el marco de estos derechos, en este marco del 30 de abril, desde Sin Fronteras, hicimos hace unos días
una convocatoria para un cuento de las infancias, donde las niñas y niños de diferentes países que llegaban a México, pues evocaban cuentos y dibujos donde posicionaban precisamente cuáles eran los riesgos o los desafíos o de qué manera visibilizaban la movilidad humana. Y quisiera decir un parrafito muy chiquito de un cuento de uno de nuestros queridos niños, Matías Baquedano, y que menciona: había una vez una familia de guacamayas hondureñas, papá, mamá y dos pequeños, hija e hijo, que emigraron a un país llamado México por motivos de salud, de la guacamaya menor, de nombre Matías. Le detectaron una enfermedad y por lo tanto no podía volar. Matías recibió atención médica durante 3 años y medio con la ayuda de Dios y los médicos mexicanos. Y ahora, a través de este gran esfuerzo, Matías puede volar. Matías sigue en México, tiene 8 años, va en tercero de primaria y tiene un buen promedio. Ama los tacos de birria y ama los animales y quiere seguir siendo muy feliz. Este es un ejemplo de precisamente cómo en algunas buenas prácticas el gobierno mexicano y los estados de origen pueden abrir las puertas de esta familia, de cientos de familias que buscan mejores oportunidades. Y justamente, como comentábamos, aquí se observan una visibilidad de derechos como el acceso al derecho a la salud, en el que desafortunadamente también cientos de niñas e infancias no pueden acceder a estos. Y suficiente también habemos en cuestiones de salud, en tratamientos médicos de segundo nivel, donde es difícil que las infancias puedan acudir a un hospital y puedan recibir la atención médica necesaria. Es importante también mencionar que justo en esta parte de los derechos fundamentales que tienen las niñas, niños y adolescentes migrantes, y como te mencionaba, que tienen estos mismos derechos fundamentales que cualquier otro menor, sin importar su nacionalidad, estatus migratorio y situación legal, estos aún protegidos por esta Convención de los Derechos del Niño, que nosotros también tenemos signados aquí en México, en la práctica sí suelen ser afectados. Por ejemplo, algo que tutela muy importante y que quisiera comenzar es el derecho a la no discriminación. Todas las niñas y niñas deben ser tratados por igual, sin importar su origen, raza y estatus migratorio. Sin embargo, observamos que en las escuelas o los escasos que hemos acompañado nosotros desde Sin Fronteras, sí hay cierto sesgo por parte de la comunidad estudiantil de aceptarlos. Esto debido a las diferencias de costumbres, incluso el idioma, el acento que tienen las niñas y niños, sí logran o tienen un obstáculo muy grande para poder incorporarse en la vida estudiantil, en este caso, pues también en la vida ya diaria de estas infancias. Por otro lado, algo que debe de premiar sobre todo, pues es el interés superior del menor, que debe de priorizar siempre y cuando a las infancias. El derecho a la vida, que quizá aquí tiene una fortaleza mucho más amplia debido a los riesgos que tienen las personas en tránsito o aquellas que se quieren quedar aquí en México, pero que están viviendo en situación de calle, que es importante mencionar que también hay un alto número de infancias que se encuentran viviendo en situación de calle o en estos centros temporales. Perdón, disculpen los, los ruidos atmosféricos de fuera, pero justo también algo que queremos mucho abordar es el derecho a la identidad. Los retos que tienen las infancias, especialmente aquellas nacidas en México, pero de padres extranjeros, para poder obtener el acceso al registro civil y por lo tanto poder tener este acceso a la identidad. Y no obstante es algo muy grave porque a estas aras de 2025 continuamos viendo esos desafíos o estos obstáculos para que un padre o una madre extranjera, si no cuenta con documentación migratoria, no puede brindarle ese derecho de la inscripción en el registro civil a las infancias mexicanas. También tenemos el derecho a la educación, que se ve soslayado muchas veces precisamente porque las niñas no tienen derecho a poder inscribirse ante la ausencia de una CURP, ante la ausencia de un documento migratorio, y que partimos de que también el derecho a la educación es un derecho básico y la misma Constitución nos lo señala. El derecho a la salud, como comentaba en algunos casos, que es muy complicado que en algunos casos puedan ascender a este tratamiento de nivel 2 personas o infancias o niñez que tiene enfermedades crónico-degenerativas como cáncer u otro tipo de cuestiones que afectan directamente su desarrollo y que no pueden recibir ese tratamiento por falta de acceso económico o por falta de documentación migratoria. Al igual de esta forma, pues tenemos el derecho a la protección en contra de la violencia, porque muchas o muchos de ellos vienen desafortunadamente por parte de violencias en sus comunidades, no solamente familiares, sino también del crimen organizado y de estos grupos armados. Y bueno, y un derecho fundamental
que comentaba Rosalba, que es precisamente derechos especiales, el derecho a solicitar y recibir asilo y protección internacional, para garantizar que no sean devueltos a su país de origen y puedan correr nuevamente el riesgo en su vida, libertad y seguridad. Gracias, Sandra. Aquí, antes de continuar, me gustaría que nos aclararas, nos explicaras por qué México tiene que concederles esos derechos. Habías mencionado como marco normativo la Convención de los Derechos del Niño y otros tratados que México ha firmado y que lo obligan a cumplir con la protección de los derechos de las personas, en específico para los niños, la niñez migrante. ¿De qué normatividad, de qué marco normativo nacional e internacional estamos hablando? Bueno, dentro del marco del derecho internacional, como mencionaba, tenemos el Comité de los Derechos del Niño, que refiere precisamente diferentes normativas y derechos humanos transversales que se encuentran en diferentes tratados internacionales. Por ejemplo, tenemos la Convención de Viena para el Derecho de las Personas Refugiadas de 1951, donde ya empieza a otorgar la categoría de la defensa y el respeto irrestricto de las infancias, de los niños, niñas y adolescentes, y que incluso otorga una protección especial a los niños, niñas y adolescentes no acompañados, considerando que en México hablamos de estos dos grupos tan grandes, ¿no? De los niños y de las infancias acompañadas y de las infancias no acompañadas, que son aquellas que no tienen el privilegio de venir ni por un padre, un representante o un tutor y que los esté acompañando en ese tránsito migratorio. Por otro lado, tenemos la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes aquí en México, que ya viene mucho más acuñado a la legislación interna, y la misma Ley de Migración en su artículo 8, donde establece claramente la presencia de brindar todas esta o de acercar todas las herramientas del respeto irrestricto de derechos humanos a las infancias para evitar, en este caso, temas de detención migratoria. Y que eso es un tema muy importante porque cientos de niños han estado privados a lo largo de la historia, privados en estas estaciones migratorias o centros de detención migratoria, donde están privados de la libertad y que anteriormente se tenían documentados casos por sociedad civil, por diferentes organizaciones de sociedad civil, donde se encontraban más de 2 o 3 días e incluso semanas completas dentro de estos centros en una cuestión de hacinamiento, donde no tenían acceso a una alimentación saludable y que también es algo que hemos documentado como organización. Desafortunadamente, el tipo de alimentación que se brindan o la dificultad de acceso a la alimentación otorga una violación al derecho a una alimentación saludable y donde se incrementan problemas serios de salud, serios donde las infancias están en estado de desnutrición, no solamente ellas, sino también sus familias, por la dificultad de adquirir una alimentación saludable. Y eso es muy grave porque origina o deviene diferentes tipos de enfermedades que pueden permear en su salud. Por otro lado, también tenemos, como te comentaba, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo y Político, que justamente refienda dos principios muy importantes: el derecho a la unidad familiar, para que las infancias, evitar en este caso la separación de las infancias, y sobre todo buscar que siempre que tenga como prioridad el interés superior del menor. En este sentido, también quisiéramos profundizar en el tema del acceso a la reunificación familiar, el acceso a las infancias, a la no separación per se, que pueda traer como consecuencia uno de los ejes importantes de buscar la garantía de los derechos humanos de las infancias. Y también considerar que todo este proceso, y nuestra colega Elisa Ortega, que es una investigadora muy buena en materia de infancias en la UNAM, y que es pionera en estos temas, señala precisamente que todos estos enfoques van centrados en el adultocentrismo, es decir, donde no se toma en consideración en ningún momento a las infancias. Y todo el marco jurídico que se encuentra ostentado va precisamente orientado con ese enfoque, ¿no? Con un enfoque orientado al interés superior del menor. En 2020, varias organizaciones de la sociedad civil y en pleno COVID-19, que podemos mencionar ahí, que marcó un parteaguas a este tema de la detención migratoria, presentamos un juicio de amparo señalando precisamente la importancia que las infancias no se encuentren detenidas en estaciones migratorias. Y para esto se ganó el amparo y hubo muchísimas recomendaciones precisamente al gobierno, y uno de ellos fue precisamente la homologación legislativa, que todas estas leyes, como la ley de migración, la ley sobre refugiados, la ley de las niñas, niñas y adolescentes, vayan homologados de tal forma que no se permita la detención migratoria de las infancias y que coadyuve o que faculte a cada una de las autoridades de la Procuraduría,
del CIPINA, a que generen estas acciones para la protección inminente de los derechos de las infancias y que éstas no se encuentran en estaciones migratorias. Entonces, es algo que se continúa, que se tiene desde 2020, desde el 29 de septiembre del 2020, pero que aún falta un camino por recorrer para homologar este tema legislativo, que es muy importante y que marca precisamente el tema de la defensa de las infancias en México. Gracias, Sandra. Estaba revisando algunas cifras y encontré que en 2023, por ejemplo, eh, fueron canalizados más de 113,000 menores de edad a los albergues del DIF, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Estamos hablando de un número bastante grande. Y estos grupos de menores, acompañados o no acompañados, además de los problemas que nos comentabas en términos de los contextos educativos, la discriminación que enfrentan, pues se encuentran con otros problemas y obstáculos, incluso violencias, ¿no? Durante el tiempo que son migrantes aquí en México, que tienen que estar aquí. ¿Qué otros problemas podrías ilustrarnos que aquejan a estas infancias? Y en cuanto a menores acompañados y no acompañados, ¿cuál sería la política migratoria de México? Algo nos has adelantado en cuanto al marco normativo, pero ¿qué más nos puedes contar desde su experiencia en la asociación? Bueno, pues es una interesante pregunta. Cifras del Instituto Nacional de Migración a través de la Unidad de Política Migratoria sí señala un incremento precisamente, no solamente en el tema de infancias, sino también en el tema de infancias en situación migratoria irregular, que es propiamente algo que trae un poco más de vulnerabilidad hacia las infancias y que evita precisamente que puedan acceder a derechos. Lamentablemente en México, el hecho de tener un documento migratorio te da esa llave de acceso para que puedas llegar o para que puedas obtener un acceso a cualquiera de estos derechos que te comentaba. Y en 2017 hicimos precisamente un diagnóstico que se llama y que lo pueden encontrar en nuestra página de Sin Fronteras, que se llama Lo que no tenemos y necesitamos, se llama inclusión, donde precisamente se hace un diagnóstico sobre cuáles son las necesidades de las niñas, niños y adolescentes en Ciudad de México, estas violaciones y estas vulnerabilidades y violencias a las que se están enfrentando. Y el estudio tuvo como propósito precisamente encauzar todos estos retos y desafíos que vive la población infancia y las infancias aquí en México, no solamente también el hecho de particular enfocándonos a las niñas, que también tienen una particularidad también de violencias mucho más superiores en el caso de los niños, donde pues también observamos casos de niñas cuidadoras, de niñas abandonadas que asumen el rol de madre, padre o tutor de muchas de sus hermanitas o hermanitos pequeños y que al final de cuentas están más susceptibles a otro tipo de violencias, trata de personas, violencia sexual, que también por la misma condición son más susceptibles ante este tipo de desprotección que hay y ante la ausencia de un tutor y una figura materno-paterna que pueda brindarle esta garantía que a medida de las infancias no acompañadas pueden llegar a tener. Esto no significa que tampoco están eximidas de este riesgo o que también puedan potencializar el riesgo de violencia intrafamiliar, ¿no? O de una violencia sexual por parte del padre, de la madre, del tutor que las está o los está acompañando. Y bueno, justamente en este diagnóstico revela ciertos desafíos que tiene la población migrante en México. La desigualdad, lo que comentaba precisamente en el acceso a servicios, a pesar de la existencia de políticas inclusivas y que realmente no tenemos como sociedad civil una claridad propia ante esto. Sí hay mecanismos de protección, sí existen instituciones que coadyuvan precisamente en la defensa y la protección de las infancias, tanto acompañadas como no acompañadas, y que persistan precisamente en temas que no los llevan a acceder a estos derechos básicos como la educación, la salud y no solamente también a esto, sino a la discriminación, que no solamente es una discriminación entre pares, una discriminación entre personas, sino también una discriminación institucional donde se ha documentado por parte de sociedad civil, por parte de los funcionarios públicos, donde mencionaba precisamente el tema del adultocentrismo, el no tomar el interés o de tomar realmente las decisiones de las infancias o de cederles la voz para que tomen decisiones de a dónde quieren llegar.
Hace unos días recibimos una notificación al correo de Sin Fronteras a través de redes sociales, se llegaron a nosotros y nos mencionaban, hemos encontrado dos infancias sin padres, sin tutores, y las vamos a llevar al Instituto Nacional de Migración, pero no se hizo todo ese protocolo fundamental cuando las niñas y las infancias venían de Honduras, donde si regresaban a su país de origen, su vida, su seguridad y su libertad corrían peligro. Es decir, no hubo esta cadena de protección que usualmente existe y que está en la legislación, pero que en la práctica muchas veces no se llega a consolidar y trae como general la violación de estos derechos. Por otro lado, también algo que detectamos es la necesidad de coordinación institucional, que parte precisamente de esta política que en muchos casos tiende o deviene de las instrucciones de la política migratoria estadounidense, y más aún porque justamente estamos viviendo un tema donde desafortunadamente las disposiciones o lineamientos de la política estadounidense permean directamente la política mexicana. Entonces aquí hace falta fortalecer una colaboración entre los diferentes niveles de gobierno y organizaciones e instituciones y la sociedad civil para poder tener una atención integral a cada una de las infancias, y que es una de las recomendaciones que hacemos precisamente en este estudio clave. Rosario. Gracias, Sandra. Y si bien faltan o identifican, no han identificado todas estas necesidades a nivel institucional y de coordinación interinstitucional, sobre todo porque este es un tema que compete a eh, distintas áreas de trabajo del gobierno, tanto gobierno federal como gobierno local, también ese es un problema, ¿no? La falta de coordinación. Eh, ¿Podrías identificar si hay algunas de en estas directrices, en estas políticas migratorias, hay algunos avances en cuanto a la protección de las infancias migrantes en México? Y en el contexto global también que se ha hecho, porque estamos nosotros aquí ahorita centrándonos en la situación de México, pero esta migración de infancias a nivel internacional pues se ha incrementado también, ¿no? Y hablando de infancias, me toca aquí cuidar Sí, sí, a mi está muy bien, infancia. está muy bien. Está participando en la charla. Sí, sí quiere estar ahí activamente. Bueno, sí ha habido diversas recomendaciones que se hicieron incluso en el marco de este amparo, donde precisamente se otorgaba definiciones claras, tanto en la ley de migración, tanto en definir cómo se determinaba un centro de asistencia social, en tener claramente definitivamente cómo hablamos de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados y cómo sería la cadena de protección, que eso ya es un avance en estos días y que anteriormente no se veía. ¿Qué ocurre con los niños, niñas y adolescentes acompañados? Y otra categoría, ¿no? Los niños y niñas y adolescentes separados, que también en ese contexto veníamos a las personas que se separaban previamente padres, madres o infancias, especialmente en tipos de adolescencias, en el caso de estaciones migratorias, porque estamos hablando de niñas de 17, 18 años que ya tienen perfiles mucho más orientados a una adultez, a una juventud, entonces no podían estar del lado de las madres, entonces había una separación completamente dentro de estos centros de detención. Sí, anteriormente había un gran número de niñas e infancias detenidas. En estos días se ha disminuido porque precisamente la Procuraduría ha intervenido. Eso no significa que aún no lleguemos a notar o a identificar casos de detenciones de infancias en estaciones migratorias. Entonces se realiza una cadena de protección. Por otro lado, algo que sí es que se han otorgado quizá algunas facilidades de estancia para poder garantizar algún lugar seguro para las niñas, niñas y adolescentes migrantes en estos centros de atención para infancias. Sin embargo, también hay que saber que ante la coyuntura migratoria actual, estos centros se encuentran pues totalmente hacinados, bueno, no hacinados, pero sí con cupos llenos, con cupos totales, donde también muchas de las personas pues tienen que vivir en condiciones o en situación de calle.
Algo que también es muy importante son estas medidas y que no las hay todavía y que hemos estado a puntualizar es el tema en cuestiones de salud mental, el tema de detección de casos de infancias con autismo, con algunas enfermedades, como mencionaba, crónicas degenerativas. Y el tema del autismo, la depresión en particular para el tema de las infancias es algo muy importante. Si no estamos mentalmente sanos y equilibrados y sobre todo en tema de la niñez es sumamente grave porque no va a contar con las herramientas para poder enfrentar estas dinámicas migratorias y estas dinámicas de integración. Por otro lado, también a raíz de ese amparo se buscó la obligación de las autoridades para informar con un lenguaje claro y de conformidad a la edad y madurez de los niños y niñas y adolescentes respecto a su situación, las implicaciones de cómo canalizarlo al sistema DIF, la notificación a la Procuraduría de Protección. Y eso, pues a pesar de que han sentencias muy innovadoras, quizá ustedes han revisado y que han sido muy públicas, donde se les explican has ganado este juicio, ahora esta autoridad te debe de brindar una tarjeta de residencia permanente donde te va a permitir quedar aquí, poder acceder a la escuela, a la salud. Y a pesar de eso, pues todavía en la práctica, debido a la carga de trabajo, también hay algunos casos donde se paraliza y por lo tanto no se entrega. Pero sí ha habido un avance porque anteriormente no existía. O sea, no podemos partir de la existencia de que existen retos muy importantes en temas de infancia que no podemos soslayar, que es una responsabilidad del Estado y que el Estado ha dejado mucho de brindar esta protección realmente a las infancias de manera general. No solamente, como mencionaba, a su integridad física, sino también a su integridad emocional. Y realmente el DIF y la Procuraduría están encaminadas a eso, a enfocar un estándar y una protección a nivel de una esfera general para poder brindar esa protección a las infancias. Y eso sí es importante soslayar, que a pesar de que las infancias, lo que mencionaba en un inicio, a pesar de que está el interés superior del menor, a pesar de que las infancias deben estar enteramente protegidas, en la práctica no es así. Y día a día nos enfrentamos con cada caso que al final de cuentas, con cada persona, con cada sueño que es soslayado. Y no se trata de ser regular o de ser irregularidad, y qué es lo que queremos partir en esta conversación, que ninguna persona es ilegal. Eso quiero que quizás salgamos todos de eso. Todas y todos somos personas y lo que hace legal o ilegal son las normas y lo único que hace ilegal es una norma penal donde has cometido algún delito o has realizado alguna infracción a la ley. Y el hecho de que no tengas un documento migratorio, de que migres sin un documento migratorio, no es un crimen, es una falta administrativa. Y por lo tanto, el hecho de que tú no cuentes con un documento migratorio es algo que se puede subsanar y que tú puedes hacer los trámites necesarios para obtener esa regularización migratoria. Lamentablemente aquí encontramos otro reto. El catálogo de formas de regularización migratoria que exime el Instituto Nacional de Migración, que es el instituto encargado de brindar la regularización migratoria de las personas que cruzan o que se quieren quedar aquí en México, pues se encuentra enteramente limitado. Y al final de cuentas, una irrupción muy clara al Pacto Mundial de Migración, que México formó parte, donde se está estableciendo una migración ordenada, segura y regular. Y en estos casos no hay una migración ordenada, no hay una migración segura y no hay una migración regular, donde estamos hablando también de un incumplimiento muy claro del gobierno mexicano y una ausencia de políticas claras, no solamente en temas de migración, sino en temas de infancias, mujeres, niñas y adolescentes, personas de la comunidad LGTBQ+, y asimismo personas adultas mayores que se encuentran en total estado de desprotección y que ahora más con esta falta de claridad de políticas migratorias, este gran avance que se tenía o el poquito avance que se tenía se vuelve a retroceder. Y lamentablemente no hay claridad para nada para las personas en migración, siendo claros dentro de esta difícil situación en 2025. Claro, en específico hablando de los que tienen como meta llegar a Estados Unidos, ¿no? Se ha complicado el panorama en este sentido. Eh, Gracias por aclarar el concepto, ¿no? El uso de la palabra, personas ilegales, ¿no? Eh, y, y es uno de los adjetivos que se utilizan para aquellos que ven con muy malos ojos y hasta con odio, me atrevería a decir, la, el paso de migrantes, o incluso el que estas personas migrantes se queden en nuestro país, ¿no?
Según algunas encuestas que realizó el CONAPRED, eh, migrantes son objeto de discriminación, ¿no? Alguna pregunta que recuerdo de esta encuesta nacional de discriminación, que se les hacía a las personas si, por ejemplo, si le rentarían su vivienda o si aceptarían en su vivienda a personas de otro país, a personas migrantes, y la mayoría decían que no. Entonces, esta carga de discriminación es innegable en nuestro país, ¿no? Eh, y la xenofobia, bueno, sin duda, hay voces o comentarios que hemos escuchado en el sentido de que por qué nuestros impuestos se van a ocupar para cuidar a estas personas migrantes, que deberían entenderse las causas en sus países, que si salen de su país aquí ya no tienen derechos, que solo en su país tienen derechos. Entonces vemos cómo es importante hablar de estos temas, sobre todo hablando de niños, niñas y adolescentes, porque hay un marco internacional jurídico que los protege, precisamente como personas, como sujetos de derechos humanos, ¿no? Y Sandra, me gustaría que te voy a poner un reto, que nos dijeras tres, ¿cuáles serían las tareas pendientes que tú enlistarías como los tres prioridades para atender y poder brindar una mejor situación a estas infancias que se encuentran en México, acompañadas, no acompañadas, para la protección de sus derechos, para garantizar sus derechos como personas? Pues está complicado. Pero bueno, primero, el derecho a ser escuchadas y escuchados. Es quizá lo fundamental en el entendido que todas las personas que migran, y hablamos de personas, no de casos, no de números, tienen diferentes sueños, tienen diferentes anhelos, diferentes planes de vida. Entonces es importante escuchar qué quieren, qué es lo que desean, qué es a dónde quieren lograr. Y nuestra responsabilidad como Estado, como organización de la sociedad civil y como personas es buscar las medidas de acercarlos y de orientarlos y darles las herramientas necesarias para que puedan construirlo, para que puedan realizarlo. Entonces yo pensaría que sería una de las cosas mucho más fundamentales y que incluso el artículo 12 de la Comisión de los Derechos del Niño lo señala, ¿no? Gran parte del derecho a ser escuchados depende de ese interior superior del menor, de esos matices que tiene este derecho en general. Otra de las preguntas, pues, otro de estas cuestiones, pues, el derecho a no ser separados de su familia, en el caso de tenerlas, salvo que la separación sea de su mejor interés. O sea, es realmente cuando el persecutor, cuando la violación viene directamente del núcleo familiar, entonces en ese caso se tiene que hacer una investigación exhaustiva, se tiene que realizar un acompañamiento exhaustivo y de que se designe o no si puede permanecer la infancia o no con sus familias. Y en tercero, pues el derecho a los derechos. Si una infancia no tiene derecho a la educación, a la salud, a un trato digno, a vivir, a alimentarse sanamente, y que es una de las herramientas que nosotros debemos de acercar nuevamente atendiendo al derecho a ser escuchados, de esa línea o esa trayectoria de cuáles son las necesidades de la niña, del niño, del adolescente para poder construirse. Se quiere quedar en México, se quiere irse a otro país, se quiere regresar con su familia, dado que los eventos del tránsito fueron superiores o que al final de cuentas violentaron más su integridad, pero sí revisar caso por caso. Análisis por análisis, persona por persona. No podemos fincar una generalización directa por parte de estos. Y bueno, pues también justo el derecho a la protección contra las violencias que mencionabas, al abuso y a la explotación infantil. Porque si realmente las infancias están sujetas a estos espacios, están sujetas a múltiples vulnerabilidades y entender que estamos hablando de niñas, de niñez, que estamos hablando en general de una comunidad que es fuerte, que está aprendiendo a vivir y que formarán parte del presente y del futuro de la nación donde las personas se establezcan. Y ya no estamos hablando quizá de algo efímero, sino que también la movilidad humana
favorece la vida económica, cultural, político del país. Incluso con sus impuestos pueden apoyar y ayudarnos a salir de esta recesión económica, de brindar estas ideas. Y a lo largo de la historia es claro y demostrable que muchas de las infancias, como del cuento que les acabo de contar y de compartir, pues han generado una, un amor propio a México, de defenderlo, de cuidarlo, de protegerlo, de tal manera que busquen mejores accesos a esas condiciones. Y bueno, y en el caso también que les compartí, bueno, su papá de Matías trabaja con nosotros en Sin Fronteras y ya forma parte de este grupo de trabajo y que allá es naturalizado mexicano y que realmente contribuye muchísimo en el desarrollo y en las aperturas para el gobierno mexicano. Entonces es importante saber que a lo largo también de la historia los grandes científicos son migrantes, han sido migrantes y que también nosotros cuando llegamos a Estados Unidos como mexicanos aportamos también en gran medida en esa vida económica y política y cultural y los grandes inventos e invenciones siempre fortalecidas por el talento mexicano. Sin duda no podemos negar el enriquecimiento de los países a los que llegan estos migrantes en todos los sentidos, ¿no? Eh, recordé que había una noticia hoy sobre el apagón que ocurrió en Europa, que decía que todo está tan automatizado que los que que estaban resolviendo algunas cosas y arreglando algunas cosas, pues eran latinos, ¿no? Eh, es una forma de cómo las migraciones contribuyen a estas sociedades, a estos países, a los que muchas veces se ven obligados a mirar. Como lo hemos comentado en algunos otros programas, pues las personas, aunque pueden migrar por gusto, muchas de ellas migran por necesidad, porque su vida está en juego, ¿no? En sus países de origen. Entonces es importante considerar esto antes de, pues, tomar alguna actitud discriminatoria. Em, Sandra, si quieres, retomo unas preguntas que ya nos llegaron a las redes. Les agradezco su participación. Les invito a que nos dejen sus comentarios y preguntas para esta charla. Eh, a ver, Michi Castillo, gracias por tu pregunta. Eh, Gracias a ti por estar sintonizándonos. Eh, y su pregunta es, ¿cuál es el escenario que se está buscando para mejorar la situación migratoria actual? ¿Va enfocada hacia los lugares de origen para que no sea necesario el desplazamiento o van enfocadas hacia los países cuyas fronteras mantienen cerradas y discriminan a quienes intentan cruzar? Esa es la primera, Sandra. Una interesante pregunta. Justamente el problema de la migración no se puede contener o se puede responsabilizar a un solo estado en general. No podemos responsabilizar al país de origen, al país de tránsito, al país de retorno, sino que se trata ya de una responsabilidad compartida desde el momento en que una persona quiere salir de o tiene que salir de su país de origen. Entonces, el respeto, la política que se debe de seguir en general es de que los derechos de la persona deben de ser respetados en el país de origen, en el país de tránsito, en el país de destino y en el país de retorno. Las políticas y los estándares internacionales deben de ser asequibles por todo y de gran medida la asignatura o la firma y la ratificación de los estados debe de ser por igual. Lamentablemente hay algunos tratados internacionales que no se validan de igual forma en diferentes países y eso es lo que ocasiona la no delimitación de los factores ni de los marcos normativos existentes para prevalecer o garantizar los estados. Y un caso muy importante lo tenemos en el tema del asilo. El nivel de protección por parte del asilo de Estados Unidos es muy distinto a la normática de protección de asilo que tiene México, que tiene Guatemala, que tiene Belice, que tiene El Salvador y que se tiene en otros países. Y eso hace difícil que las políticas se encaminen. Entonces, por ello también algo en el tema de la soberanía y que es muy criticable, el tema de las políticas no entra en función de forma general a cada uno de los estados, también por la parte de la soberanía. Hay algunos estados donde respetan y tienen el derecho de respetar las fronteras y de determinar quién ingresa y quién no ingresa a su territorio y bajo qué condiciones, ¿no? Entonces eso también orienta. Las políticas deben de ser encaminadas siempre bajo el respeto de derechos humanos, que es ahí donde debemos de partir. Y que cada estado debe de garantizarlo en la medida también de sus posibilidades y de sus lineamientos internos, ¿no? En el caso de nuestra Constitución, que da una carta mucho más abierta a la protección
mención en el mismo artículo primero que cuando una persona llega a territorio nacional, independientemente de su nacionalidad, debe de ser protegida y tratada de igualdad que a una persona en una población extranjera. Pero sí, o sea, comentar que definitivamente varía de cada uno de los estados y homologar la normatividad a nivel internacional ha sido siempre un reto del derecho internacional público. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el discurso que se quiere inculcar a las generaciones jóvenes e infancias respecto a la situación migratoria? ¿Qué se busca comunicar con el fin de que se tomen acciones? Pues primero, particularizar que la migración no es un delito, que las personas, como lo comentaba hace unos momentos, las personas no son legales o ilegales, sino se trata más que nada de cuestiones administrativas previas que se pueden subsanar y que el discurso debe de ser, todas y todos somos personas. Los derechos fundamentales van orientados a la persona como en sí, desde la perspectiva del derecho a la dignidad humana, desde hablar del tema de la seguridad, que se debe de tomar una perspectiva de una seguridad humana integral, que favorezca o que proteja en todos sus niveles a la persona colocándola dentro del centro y sus necesidades, y no anteponer la seguridad eh, estatal, que es lo que ocurre prácticamente. Todos los temas de militarización, de violaciones masivas a derechos humanos, la militarización, la existencia de la Guardia Nacional, los retenes que hay entre toda la trayectoria de México hacia Estados Unidos, son provocados precisamente porque la seguridad nacional prima sobre la seguridad humana. Entonces el discurso debe de ser ese. Todas y todos somos iguales sin importar nuestra nacionalidad, color de piel, y que en algún momento nosotros, como iniciaba en esta discusión, podemos llegar a convertirnos en migrantes y no nos gustaría que fuésemos tratados de la misma forma en que muchas veces tratamos a las personas que llegan a territorio nacional. Así es. Oye, por ejemplo, aquí tiene otro comentario, tenemos otro comentario. Hablando de las narrativas o casos de personas en específico, ¿qué debe hacerse en ellas para no romantizar la situación? Em, Muchas gracias a quien nos pone su nombre. O ahorita decimos su nombre, pero nos dice, soy artista y me gusta tratar estos temas desde mi trinchera. Pues sin duda los artistas pueden contribuir de forma muy valiosa para ayudar a educar y mandar estos mensajes. Michi Castillo, gracias. Sandra, no romantizar la situación. ¿Qué opinas de esto? Es un tema fuerte. No se trata de romantizar, se trata de cuestión de derechos y de legislación que se encuentra planteada y de normatividad que como Estado mexicano estamos firmando y del que debemos de ser responsables. No se trata de mencionar de que, ay, porque son infancias, y ahí estamos también entrando en una situación de discriminación y no otorgándole a las infancias el valor que deben de tener. No se trata tampoco de romantizar porque el reto existe. Las violaciones a los derechos humanos existen y en realidad la vida es muy cruda para todos estos cientos de personas que tienen que buscar un mundo mejor. El hecho de marcar esa delgada línea es sí mencionar claramente que uno de los canales es precisamente la interculturalidad, que menciona precisamente el entender toda esta dimensión de una manera robusta, de entender y ser críticos también, qué funciona, qué no está funcionando, qué necesitamos hacer desde lo individual y ya lo que comentaban ahorita precisamente desde la trinchera, qué podemos hacer nosotras y nosotros desde el ámbito que nos corresponde. Obviamente nosotros no podemos pensar lo que dice el Estado mexicano, no podemos hacer las acciones que realiza la sociedad civil y que realmente hay varias organizaciones, colegas desde Kind y Mumi y ODA, que realmente se están enfocando directamente en estos temas de las infancias y que realmente el hecho de acompañar a una infancia o a un niño es muy cruel, es muy difícil. No llegamos a dimensionar, incluso nosotros como mexicanas y mexicanos, el nivel de riesgo y el nivel de sacrificio que viven todas y cada una de ellas, ¿no? En el entendido de las violaciones a sus derechos humanos. Historias muy fuertes y historias muy claras. Lo que se trata precisamente es de fundamentar y de proteger conforme a lo que tenemos. Y creo que el mínimo necesario, el estándar mínimo necesario lo ha fincado el Estado mexicano y su responsabilidad es clara, cumplir con el respeto de los derechos de los mismos. No estamos pidiendo más.
más. No estamos pidiendo más de lo mínimo exigible que ya está en la legislación y la responsabilidad propia del Estado mexicano. Y en esta parte de la interculturalidad es precisamente cómo poder a través de la cultura, del arte, de la música, poder aprender de las culturas de los demás, de aprender de las nociones de los demás, de los nuevos idiomas. La Ciudad de México es una ciudad intercultural desde hace algunos años y que fomenta precisamente la existencia de políticas inclusivas que orienten precisamente a través del terreno del arte, a través de los buenos oficios, la participación de ferias interculturales, de emprendimiento, donde las personas puedan vender las actividades y las artesanías que realizan de país de origen y que a precios accesibles y que también fortalecen o pueden fortalecer la economía propia de las personas migrantes que llegan. Muchas gracias, Adriana. Sandra, perdón, tenemos otro comentario de Ana Aranda. Agradece la ponencia, la doctora, y dice, nos ha ayudado a tener un amplio panorama de la infancia en el fenómeno de la migración. Pues sí, la idea de estas charlas en el museo con la invitación de especialistas en la materia es precisamente poner sobre la mesa temas de reflexión a estas situaciones que nos rodean. No podemos ser omisos a las situaciones de estas infancias migrantes. Sin duda, no estamos diciendo que sean más importantes que la situación de los propios niños o las infancias mexicanas, pero es un tema sensible por todas las implicaciones que tiene en el sentido del peligro que pueden tener estas infancias en la vulneración y en el no respeto a sus derechos. Eh, Tenemos otra pregunta de Jessy García, gracias por sus preguntas. Antes de terminar, ya estamos cerca de la hora. Eh, Jessy García nos comenta, buenas tardes, gracias por la charla. Hablando sobre la importancia que tienen los discursos en los que nos basamos para hablar sobre discriminación, ¿cuál es la situación legal respecto a la restricción que hubo sobre la propaganda extranjera antiinmigrante? Es decir, si bien es propagar la discriminación, esta propaganda antiinmigrante sería atentado en contra del derecho de migrar. Sandra. Una muy buena pregunta y que justamente a raíz de estas campañas realizadas en Estados Unidos y que también muchas veces se intentó por parte de las autoridades migratorias. Recuerdo aún cuando el nuevo bueno, ya el comisionado saliente, Francisco Garduño, emitió un dictamen donde decía que las personas extranjeras venían de otros planetas, ¿no? Y que no era obligación propiamente de seguir o de defenderlas, y que se presentó una queja precisamente ante CONAPRED para determinar efectivamente cómo estaba este nivel de atención. Lo que sí es claro en esta campaña que fomenta la xenofobia y la discriminación, hay que atender a dos puntos importantes: la soberanía y también la responsabilidad de cada uno de los estados. Esta campaña atendió, a diferencia de la otra que fue dentro del terreno del nivel interno, esta campaña emitida por el gobierno estadounidense, entiendo que es a la que se refiere y que está pasando en los medios mexicanos, ya está afectando aquí niveles de soberanía, donde se está reproduciendo una información proveniente de un tercer país y se está ratificando por otro de manera directa. Entonces ahí ya se está violando directamente, aunque sean medios privados los que le están difundiendo, tiene un impacto hacia lo público, que al final de cuentas sí traen esa campaña de xenofobia, de discriminación, y nos podemos atrever de otra categoría muy distinta, que es el perfilamiento racial, que es aquí cuando las autoridades determinan si una persona entra o no a su territorio simplemente por visibilizar que tiene ciertas características físicas que lo atraen como una persona extranjera, una persona migrante proveniente de un tercer país. Entonces, sí es una situación muy grave que independientemente de que cada estado, como comentaba en un inicio, tiene la obligación de determinar quién entra o no quién entra a sus fronteras, esto ya está soslayando el nivel de lo público, ya está entrando a una soberanía diferente a un estado tercero y que al final de cuentas sí es eminentemente grave, que incluso puede llevar o ser crítico ante diferentes instancias. Gracias, Sandra. Y recordaba ahorita cuando hablabas del perfilamiento racial que hubo casos que pues, se hicieron públicos, que el mismo Instituto de Migración en la frontera sur detenía a personas con fenotipo
pues afrodescendiente o indígenas, pensando que eran guatemaltecos o salvadoreños o de algún otro país centroamericano o incluso del Caribe, porque parecían, ¿no? Cubanos o porque parecían guatemaltecos o porque parecían hondureños. Este perfilamiento racial que es bien grave y es una de las caras de la discriminación, ¿no? Sí, que traen esta gran cantidad de odio, rencor, y qué es lo que se está viviendo, que lleva a un nivel de temor tan grande que las personas no puedan salir de sus comunidades, de sus casas, porque se ven ante el riesgo de que cualquier persona pueda llegar a afectarles, que les pueda llegar a gritar, que les pueda golpear en el menor de los casos o incluso llegar a afectarles y poner en riesgo su vida y su salud, que es muy grave. Este tipo de discursos fomentan a este tipo de mensajes de odio. Así es. Bueno, Sandra, llegamos a la hora. Nos gustaría, no es un tema sin duda que no podemos atender en una sola sesión, pero tendremos oportunidad de conversar más sobre este tema. Cuéntanos brevemente cómo acompañas Sin Fronteras a estas infancias migrantes. Pues Sin Fronteras tiene un modelo de atención integral, un modelo que acompaña a las infancias, a sus familias, en general, a todas las personas. En general no hacemos distinción si se trata de mujeres, niños, adolescentes, sino en general a las personas en contextos de movilidad y a sus familias. Y a través de este modelo de atención nos acercamos a revisar cuáles son sus necesidades para ayudar a construir un plan de vida, acercarles las herramientas necesarias para poder ser autogestivas, para tomar decisiones claras y saber a quién acercarse, a quién enfrentarse, y también tener toda esa habilidad para poder obtener sus trámites de regularización migratoria, pero también un empleo digno, el acceso a la salud, el acceso a la educación, a través no solamente de abogadas y abogados, sino también desde un modelo de psicólogas, psicólogos, trabajadores sociales, economistas, expertos en salud pública y expertas en salud pública, que tratan de acercar todas estas mejores decisiones para las personas. Nuestro objetivo es la población que se quiere quedar aquí en México en temas de integración, y bueno, pues también a través de la incidencia pública y la incidencia social, con el objetivo de potencializar estas reformas, de potencializar y visibilizar todo lo que ocurre y que se vea reflejado en diferentes políticas públicas, en diferentes marcos normativos, en algunos espacios de discusión a nivel local, regional e internacional. Y también pues tenemos un módulo de investigación donde estamos realizando también a veces algunos apartados en temas muy propios de un análisis y diagnóstico de lo que se llega a ver en temas de detención migratoria, acceso a la justicia y acceso a derechos. Y bueno, pues el equipo siempre dispuesto a atender a las personas migrantes, a sus familias, y pues también poder fortalecer estos vínculos con ustedes que nos abren estos espacios y que nos ayudan a visibilizar el trabajo que se hace día a día con cientos de personas. Pues sí, tenemos una causa común, que es hablar de los derechos humanos, los derechos consagrados en nuestra Constitución y que impactan a estas personas que entran a nuestro territorio. Sandra, pues muchas gracias por acompañarnos. También quiero agradecer a quienes nos hicieron comentarios y preguntas. Muchas gracias por su participación. Jessy García comenta que sin duda alguna la interculturalidad es un punto fundamental para entender y visibilizar los problemas sociales a los que nos enfrentamos hoy en día. Muchas gracias por mencionarlo. Pues es otra de esas dimensiones que a veces no se toman en cuenta eh, precisamente para tener este enfoque. Pues Sandra, nuevamente gracias por acompañarnos. Eh, es un gusto tenerte aquí, conocer estas actividades de Sin Fronteras y pues los invito también a que visiten la página de esta institución de asistencia para que conozcan y tengan información más actualizada, incluso sobre lo que se está haciendo en términos de apoyo a las personas migrantes. Muchísimas gracias, doctora, y muchísimas gracias por la invitación. Y a todas y a todos quienes nos están escuchando. Pues Sandra, muchas gracias a todos por estar con nosotros y nos despedimos. Que tengan muy buena noche.